Hermanos, muchos creyentes han vivido la vida con esta visión, que la vida cristiana es, en el mejor de los casos, un valle de pruebas. De este lado de la eternidad, lo que el cristiano debe hacer es únicamente soportar, caminar con resignación hacia la meta, hacia el cielo, y allí ya seremos felices. Hay quienes usan pasajes como el de entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, también el que habla de cargar la cruz, y lo usan para decir que la vida cristiana no trae consigo alegrías, sino dolores, pero que si aguantamos y perseveramos hasta el fin, entonces podremos alcanzar la alegría. Yo quiero que hoy estemos reflexionando en un pasaje que se encuentra en Hechos 16. Leeremos desde los versículos desde el 23 hasta el 34. Lo tendremos también en pantalla, pero no lo voy a leer todavía. Pero antes de leer el texto, me gustaría poner un poco en contexto esta historia. Este pasaje narra uno de los episodios de la vida de Pablo en uno de sus viajes misioneros. Y creo que todos conocemos más o menos a Pablo. Es el autor de una buena parte de los libros del Nuevo Testamento. Un hombre usado por Dios de formas sobrenaturales y que impactó a la sociedad hace 2000 años, pero que lo sigue haciendo a día de hoy. Y antes de convertirse al cristianismo, Pablo, o como se llamaba antes, Saulo, él era un hombre de la alta sociedad judía. Él reunía todos los requisitos necesarios para ser considerado alguien sumamente importante, sumamente admirado. En la carta a los filipenses, él mismo se describe de la siguiente forma. En Filipenses 3, versículos 5 y 6, dice: circuncidado al 8º día, israelita de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Y todas estas eran características que hacían a Pablo como alguien muy respetado entre los judíos. Él era un hombre que se esforzaba en cumplir la ley para poder ganarse el favor de Dios. Ante los ojos del mundo de la época, él era un triunfador. Pablo era de los que podía ir con la barbilla levantada, de los que se podía tomar el lujo de mirar al resto por encima del hombro. Él era el famoso al que todos querían parecerse. Si Pablo viviese en nuestra época, él probablemente habría sido un gran influencer, habría tenido muchísimos seguidores en Instagram. Sin embargo, y como ocurre a día de hoy, ser amado por el mundo y honrar a Dios suele ser contradictorio. Porque si todo el mundo te ama, si la sociedad entera intenta imitarte, seguramente tengas que replantearte cómo estás viviendo. Porque el mundo odia a Dios y todo lo que tiene que ver con Él. Pero, hermanos, Pablo no caía en esa contradicción, porque sí, él era amado por el mundo, pero él no vivía de acuerdo a lo que Dios decía, no amaba a Dios. De hecho, Pablo lo odiaba. Los religiosos judíos eran opuestos a la figura de Jesús. De hecho, sabemos que fueron los más implicados en su crucifixión. Y después de su resurrección y ascensión, ellos se dedicaron a perseguir y matar a todo aquel que predicase el mensaje de Jesús. Así que estos religiosos, aunque suene como algo contradictorio, odiaban a Dios, odiaban a Jesús. Uno de los mártires que murió por predicar el Evangelio y predicar que Cristo había muerto, pero que también había resucitado, fue Esteban. Y la Biblia nos dice que el propio Pablo estaba presente en el apedreamiento de Esteban. Sin embargo, Jesús un día se le apareció al encuentro. El mismo Jesús que él perseguía, el mismo Jesús que él negaba, se le apareció al encuentro. Y no se le apareció porque Pablo lo estuviese buscando. De hecho, la Biblia dice que él iba camino a Damasco justamente a asesinar cristianos. Así que cuando él estaba en medio de esa misión de ir a por los discípulos de Jesús y a matarlos, Jesús, el mismo Jesús, vino a transformar su vida. Porque un encuentro con el Jesús resucitado es la experiencia más transformadora que una persona puede tener. Y allí lo salvó y le cambió su vida entera. Le dio un vuelco a su vida. Cambió sus pasiones,
cambió sus motivaciones, cambió sus acciones e incluso le cambió el nombre. Su identidad más profunda, su naturaleza fue transformada. Y cuando Pablo fue transformado, él, como he dicho, cambió por completo su vida y dejó de perseguir cristianos para ir a predicar el Evangelio, para ir a ganar cristianos. Comenzó a vivir una vida rendida al Señor, a exponerse a peligro por amor a Cristo. Así que comenzó a viajar por Europa, por Asia, predicando el Evangelio, plantando iglesias. Y en medio de uno de estos viajes misioneros que él hizo, él tuvo una visión de un varón macedonio que le rogaba que viniesen a él y a su acompañante, Silas, a Macedonia, a ayudarlos. Decía, ven y ayúdanos. Era evidentemente el Espíritu Santo el que estaba guiándolos para que fuesen allí. Y como un buen siervo de Dios, un buen siervo de Cristo, ellos obedecieron, sin dudarlo. Y allá que se fueron, a Macedonia, y allí, cuando llegaron, en la primera ciudad, es donde ocurre el episodio que vamos a estar viendo, vamos a estar meditando esta mañana. Pablo y Silas llegan a Filipos, y dice la Biblia que una muchacha iba detrás de ellos dando voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el mensaje de salvación. Una verdad como un templo. Ellos eran siervos del Dios Altísimo, anunciaban el camino de salvación. Sin embargo, aquello a Pablo le olía raro. Lo que decía era verdad, pero había algo raro. Y efectivamente, esa chica tenía un demonio que la atormentaba, un demonio de adivinación. Sus amos, además, hacían negocio con ella. Se aprovechaban de esa situación para hacer negocio, algo muy feo. Y Pablo y Silas, como siervos del Dios Altísimo, liberaron a la chica de aquel demonio. Claro, los amos, cuando vieron eso, se enfadaron, porque su negocio se les había ido al traste. Y mintiendo, consiguieron que echasen a Pablo y Silas a la prisión. Y ahora sí, voy a pedir que busquéis el pasaje. Y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 34. Dice la palabra del Señor, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Señor, nos presentamos delante de ti sabiendo que tú eres el alto, el sublime, el que habita la eternidad, pero que tú has decidido revelarte a nosotros, personas pequeñas y finitas, pero que tú has querido tener conversación con nosotros, Señor, y te pedimos que ahora, a medida que abramos la palabra y meditemos acerca de este texto, Señor, que tú puedas abrir los ojos de nuestro corazón, Señor, para poder verte y que tú hagas la obra que tú has predestinado a hacer, Señor, en tu soberanía. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer nuevamente la primera parte del versículo 23. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. ¿Cómo? Hemos hablado de Pablo, un hombre que antes perseguía a los cristianos, pero ahora no. Ahora vive de acuerdo a lo que Dios manda. Ahora obedece a Dios.
ahora todo le irá bien, ¿o no? La Biblia dice eso, que si obedecemos a Dios nos irá bien. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Deuteronomio 12:28, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Pablo y Silas están guardando las palabras que Dios había mandado. Estaban haciendo lo bueno y lo recto delante de Jehová. Pero hemos empezado el texto diciendo que los azotaron mucho y los metieron en la cárcel. Mientras Pablo hacía auténticas barbaridades, la gente lo veía como un triunfador, como un ganador, como alguien a quien imitar. Parecía que la vida le iba bien, entre comillas. Y ahora que se arrepiente y comienza a obedecer al Señor, está en una cárcel. Ante los ojos del mundo, ahora es un fracasado, ahora es un perdedor, ahora le va mal. Parece una contradicción. ¿Por qué al Pablo perseguidor de la iglesia las cosas le van bien, mientras que al Pablo siervo de Cristo lo meten en una cárcel? Bueno, en realidad, esta cárcel era Dios haciendo que las cosas le fuesen realmente bien a Pablo. Muchos de nosotros seguro que hemos tenido experiencias de este tipo, quizás no tan extremas, pero sí que a algunos seguro que os ha pasado que cuando tomas alguna decisión o tomas algún paso para seguir al Señor, las cosas no salen de la forma que tú esperabas. Y de repente te viene un revés y dices, pero Señor, si ahora que te estoy obedeciendo. Y quizás no lo entiendes porque en el fondo piensas que si tú te esfuerzas en seguir al Señor, Él te va a recompensar haciéndote la vida más fácil. Están muy de moda ahora las llamadas doctrinas de la prosperidad, que dicen básicamente que si tú sirves al Señor, si tú te esfuerzas, vienes al culto del domingo, vienes a la reunión de oración, haces tu devocional, das ofrendas, que el Señor te va a hacer bien. Y para ellos ese bien del que hablan es que Dios te va a recompensar económicamente, que Dios te va a dar un mejor trabajo, que Dios te va a dar comodidades, que Dios te va a multiplicar y te va a dar más hijos, más amigos, y te va a hacer la vida más fácil. Debe ser que estas iglesias tienen una Biblia diferente a la nuestra, porque el Nuevo Testamento está lleno de siervos que renunciaron a su comodidad, a su economía, incluso a su vida, por amor a Cristo. Y Pablo es uno de ellos. Y sí, claro que Dios nos va a hacer bien. La Biblia lo dice, lo hemos leído, Dios no miente. Ese versículo que he leído de Deuteronomio es 100% verdad. No hay forma de que eso sea mentira. Él lo ha prometido. Pero tenemos que entender qué es lo que significa que nos vaya bien. Nuestro mayor bien no es el dinero, no es la comodidad, ni tener muchos amigos, ni vivir 100 años. Tu bien máximo es que Dios sea glorificado a través de tu vida y puedas parecerte cada día más a Él. Que seas más santo, que seas más santo. Y en este mundo quizá Dios ha determinado que tengas que pasar por dificultades o por burlas o por incomodidades para que puedas conocer mejor a Dios y así ser más santificado. Y para que en definitiva te vaya bien, para que te vaya bien. Así que si estás pasando por un momento así, si sientes que como Pablo y Silas estás en una cárcel, confía en Dios. Sus planes son muchísimo más sabios que los nuestros. Pero este no es el tema sobre el que quiero centrar este mensaje. Quiero que te vengas conmigo y vamos a usar nuestra imaginación para irnos allí, a Macedonia. Concretamente a Filipos. Pablo y Silas han sido arrestados por expulsar un demonio de una muchacha que vivía atormentada. Han hecho una obra buena en favor de esa chica y una obra agradable a los ojos de Dios. Pero ellos han sido llevados a la cárcel. No solo no han sido metidos en la cárcel por cometer un delito, sino que además es que se les ha metido en la cárcel por hacer algo bueno, por hacer una acción buena, una acción justa. A ellos se les debería haber dado las gracias. Se les debería haber ofrecido una cena, no un cepo. Y no solo eso, sino que encima, antes de meterlos en aquel lugar, los han molido a latigazos.
La tradición judía establecía un número máximo de azotes, pero estos eran romanos, por lo que probablemente ese número máximo no se cumplió. De hecho, en 2 Corintios 11, Pablo escribe a los corintios diciendo: ¿son ministros de Cristo? Yo más, en trabajos más abundantes. Mira lo que dice: en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Estos siervos de Cristo, Pablo y Silas, estos hermanos nuestros están siendo tratados como si fuesen asesinos, como si fuesen ladrones, como si fuesen los peores pecadores. Pero sigamos con nuestra imaginación ahí en Filipos. Estuve buscando información acerca de esta prisión, esta cárcel, que por cierto vi que se puede visitar a día de hoy. Normalmente estos calabozos se cavaban en la roca al borde de la colina en la cual estaba construida la ciudad. Así que los encadenados tenían que estar echados en el suelo o como muchos sentados, pero no podían estar de pie porque era muy, muy estrecha. Y en esta ocasión se daba el agravante de lo que hemos dicho antes, de que tenían el cuerpo completamente llagado por los azotes. Pablo y Silas estaban en el ala interna de la cárcel, un lugar frío, oscuro, húmedo, con poca o nula ventilación, probablemente un lugar atestado de bichos, de ratas. Además, ellos estaban en una celda reforzada, con los pies encadenados en grilletes de madera que les mantenían las piernas abiertas, provocando un intenso dolor y, por supuesto, muchísima, muchísima incomodidad, ya que este cepo no permitía que se pudiesen mover. Y encima ellos estaban allí en el calabozo de más adentro. Estamos allí, en Filipos, en ese calabozo de más adentro, llenos de heridas por los latigazos, injustamente tratados como criminales, cuando estaban sirviendo a una chica atormentada por un demonio. ¿Estamos todos allí? Pues bien, ¿qué es lo que ocurre allí? ¿Qué hacen Pablo y Silas en una situación así? Se montan una fiesta. Dicen: ¿qué mejor momento que este para montarse a hacer un buen culto al Señor? Y yo me imagino las conversaciones de los presos en aquella cárcel, ¿no? Uno diciéndole al otro: oye, ¿escuchas eso? Sí, lo escucho. ¿Quiénes son? Son los del fondo. Esos son los de los latigazos, ¿no? Sí, son ellos. ¿Y qué hacen? Y el otro dice: a ver, déjame escuchar. Yo creo que deben estar llorando. La verdad es que los pobres han sufrido mucho para llegar aquí. Tienen que estar llenos de dolores. Y dice: no, espera, escucha mejor. A ver. Están cantando. No puede ser. ¿Qué hacen cantando? Pero ¿se puede saber qué les pasa a estos dos? Pablo, Silas, que os han metido aquí injustamente, que deberíais estar llorando, o como mínimo deberíais estar quejándoos. Pero es que habéis perdido la cabeza. ¿Qué hacéis cantando? Pablo y Silas deciden que lo mejor que pueden hacer en una situación así, con los pies en el cepo, en medio de aquel lugar oscuro y terrible, es ponerse a celebrar. Dice el texto que ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Estaban alabando a Dios, piropeándole. El término en el idioma original para esa expresión cantar himnos es humneo. Y ese término se traduce en otros pasajes como cantar fuerte, cantar alabanzas, regocijarse o exaltar. Hermano, Pablo y Silas no montaron allí una reunión de oración para pedirle a Dios que los sacase de allí. Que lo podrían haber hecho y habría estado bien, pero no es lo que hicieron. No comenzaron a clamar a Dios pidiendo auxilio, que hubiese estado bien, pero no es lo que les salió del corazón hacer. No hicieron una vigilia para que Dios los rescatase. Ellos montaron una fiesta. Ahora bien, ¿por qué cantan? ¿Por qué celebran? No hay motivos para celebrar allí. ¿Por qué se regocijan en una situación tan horrible, tan injusta como la que están?
Pues bien, en primer lugar, quiero decir 2 motivos por los que no cantan. Dos cosas que no son los motivos por los que cantan. Y en primer lugar, su fiesta no es una terapia para soportar mejor el dolor. No sé si alguna vez has estado en una situación difícil, quizá económica, quizá de salud, y alguien con la mejor de las intenciones ha venido y te ha dicho, no pienses mucho en eso. No le des mucha vuelta a eso porque vas a sufrir más si lo haces. Piensa en cosas que te gusten. Piensa, no sé, en el mar, piensa en una tarde con tus amigos disfrutando y haz cosas. Haz cosas que hagan que tu mente esté en otro lugar. No sé, sal a hacer deporte, juégate un partido de fútbol, queda con tus amigos, ve a cenar, léete un libro. Haz cosas que hagan que se te olvide esa situación por la que estás pasando. Y quizá alguno pueda pensar que lo que estaban haciendo Pablo y Silas en ese momento era eso. Allí no tenían muchas cosas que hacer y dice, pues vamos a cantar y a ver si así se nos olvida un poco esto, ¿no? Y a ver si así se nos pasa un poco el dolor, como si fuese una terapia que les ayudase a pasar ese trauma de una forma más llevadera. Y hacen un culto para despejar su mente. Me pongo a cantar y eso hará que no piense tanto en el dolor de los latigazos. Alabo a Dios y así no pienso en cuánto me aprieta este cepo. ¿Es eso lo que hacen Pablo y Silas? Por supuesto que no. Y en segundo lugar, la fiesta que Pablo y Silas hacen tampoco es una forma de buscar, de ganarse el favor de Dios. No lo hacen para que Dios vea cuánto le aman y de esa forma se acerque a liberarlos. Vamos a montar aquí un culto porque el único que tiene poder para sacarnos de aquí es Dios. Así que vamos a alabarle y así sabemos que Dios vendrá a rescatarnos cuando nos vea alabarle y orar. No, tampoco lo hacen por eso. Su culto tampoco es una forma de decirle a Dios que los saque de allí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Pablo y Silas quieren con ese culto? Todos hacemos las cosas por algo. ¿Por qué? ¿Por qué ellos cantan? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan con esa fiesta en el calabozo de más adentro? Nada. No lo hacen buscando nada. La fiesta que ellos hacen no es más que una exteriorización de lo que hay dentro de ellos. Hay una alegría en sus corazones, una alegría que no pueden reprimir y necesitan que salga. Y les pueden destrozar la espalda a latigazos, les pueden enganchar los pies al cepo, pero la boca no se la pueden cerrar de momento. Y como pueden cantar, pues cantan. Y como pueden adorar, pues adoran. Y como pueden orar, pues oran. Y alaban a Dios y lo piropean y lo exaltan y se regocijan en su Dios. Porque en lo más profundo de su alma hay una alegría que se desborda. Necesitan hacerlo. No están buscando nada. Lo hacen porque quieren. Esas canciones y esas oraciones son solo el cauce por el cual expresar ese gozo que hay en sus corazones. Si tú en ese momento te acercas a Pablo y Silas y les dijese, venga, no hace falta que hagáis esto, ellos te habrían dicho, déjanos, queremos hacerlo. Déjanos en paz, queremos hacerlo, no nos cortes el rollo. Estamos haciendo lo que queremos hacer. Si tú les hubieses ofrecido una fiesta alternativa, les hubieses dicho, venid, os sacamos de aquí y vamos a beber y así de esa forma calmamos un poco los dolores de los latigazos, ellos te habrían dicho, probablemente te habrían contestado con las palabras del Salmo 4, versículo 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Pero, hermanos, hemos visto, ¿no? Ellos tienen una alegría que se desborda. No están cantando como una forma de terapia, no lo hacen porque quieran que Dios los saque de allí, ellos lo hacen porque quieren exteriorizar esa alegría que llevan dentro. Pero, ¿qué es lo que provoca esa alegría? ¿Qué les hace estar así de contentos? La situación es terrible, es injusta, les duelen huesos que probablemente ni sabían que existían, huele mal, hace frío. ¿Por qué están contentos? ¿Por qué Pablo y Silas tienen un gozo que necesitan expresar de alguna forma? Pues están contentos
porque hay algo que tienen y que no se les puede quitar. Aunque los metan en un calabozo todavía más profundo. Algo que no les pueden quitar ni aunque les den el doble de latigazos. Hay algo que tienen ellos que ni siquiera la muerte misma les puede arrebatar. Y eso es que han sido abrazados por el Padre. Han conocido y han experimentado el amor de Dios. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, para siempre. Hermanos, en la eternidad pasada, Dios era infinitamente feliz. No podía ser más feliz de lo que era. Y era feliz porque vivía en una relación de amor perfecta. En esa danza trinitaria de la que tantas veces hemos hablado, el Padre amando al Hijo, el Hijo al mismo tiempo amando al Padre, y ese beso que se dan es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y en esa danza la alegría se desbordaba. El gozo de Dios es algo que no se puede medir. La alegría de Dios es algo que no podemos ni siquiera aspirar a imaginar. Dios es el ser más feliz que existe. Y lo era antes de crear nada, lo era cuando estaba solo en esa danza perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, ¿sabes qué? Y esto es glorioso, Él quiso compartir ese gozo. ¿Con quién? Con nosotros. Contigo, conmigo. Y es por eso que Él decidió crearnos. Él creó a Adán y Eva para introducirlos de lleno en esa danza, para meterlos en ese banquete de amor, para que sean felices. Y por eso Él puso un anhelo de felicidad en ellos. Porque todos los anhelos que Dios ha puesto en tu corazón han sido diseñados de una forma meticulosa para poder ser satisfechos. No hay ni un solo anhelo profundo en tu corazón que no pueda ser satisfecho. Porque si no, Dios sería cruel. Y Él no es cruel. Él es bueno. Pero Él diseñó esos anhelos, ese deseo de felicidad, de una forma perfecta para poder ser satisfecha en esa danza trinitaria. Para poder ser satisfecha en Dios. Satisfechos en Dios, por supuesto, porque cualquier otro intento de satisfacer esa alegría, esa felicidad, se va a quedar siempre, siempre, siempre demasiado corto. Pero la tragedia del pecado nos sacó de allí. Porque en esa danza intratrinitaria el pecado no tiene cabida. La santidad de Dios no puede danzar con un pecador. Y por eso, cuando nuestros padres pecaron, ellos fueron arrancados de aquel lugar. Y desde entonces, toda la historia de la humanidad ha sido un intento tras intento tras intento de intentar satisfacer esa ansia profunda de felicidad que hay en cada ser humano, que solo se puede encontrar allí, en el paraíso, en la presencia misma de Dios. Cada ser humano que ha pasado por la tierra ha tratado con todas sus fuerzas de buscar esa felicidad perdida allí en el Edén. Y la han buscado en diferentes sitios. Unos la han buscado en el placer y han tratado toda su vida de buscar allí en el placer esa felicidad que tanto anhelaban y se han ido de este mundo sin haberla encontrado. Otros la han buscado en la comodidad. Hay quienes han buscado la felicidad en el deporte. Y buscan en el deporte y van siempre un paso más y un paso más hasta al final darse cuenta de que ahí no se alcanza la felicidad. También hay quienes la han buscado en el matrimonio. Y se casan esperando que eso va a ser lo que les llene de alegría. Y cuando pasan los años se dan cuenta de que sí, es algo bueno, pero no está colmando ese ansia, ese anhelo de felicidad que buscaban. Hay quienes lo han buscado en el alcohol, en la política, en la comida. Hay quienes han buscado satisfacer ese ansia de felicidad en el pertenecer a un grupo, a una familia, a un grupo de amigos, a una iglesia. Un lugar en el que me sienta querido, del que me sienta parte.
una búsqueda incesante por saciar un deseo que es bueno, pero que solo se puede saciar en Dios. Y he dicho que todos los seres humanos que han pasado por este planeta han buscado la felicidad en el lugar equivocado, pero no es verdad, hubo uno que no. Y todos sabéis de quién hablo, nuestro Jesús, el Hijo de Dios. Él lo tuvo clarísimo desde el principio y vivió de acuerdo a eso, danzando en torno a su Padre, obedeciéndole, amándole. Y el Padre, en una ocasión, exclamó sobre él: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este es el hombre en el que me deleito. Esta es la persona en torno a la cual puedo danzar y cantarle mis amores. Él es mi Hijo amado. Él es mi Hijo amado. Y por eso la felicidad del Padre y el Hijo estaba intacta, porque la coreografía seguía su curso. No paró en el momento en el que Jesús vino a la tierra. El Padre seguía amando al Hijo y viviendo en torno a Él, y el Hijo seguía amando al Padre y viviendo en torno a Él. Y Jesús vivió esa vida perfecta, guardando todos y cada uno de los mandamientos. Fue santo desde el día en que nació. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y sin embargo, Él se entregó como un cordero sustituto. Jesús murió en la cruz y allí el Padre aceptó el golpe de su ira sobre su Hijo. Acuérdate, es el Hijo de su amor, lo sigue siendo en el momento de la cruz. Lo ama de forma sobrenatural, desde la eternidad, por la eternidad. Vive en torno a Él, lo sigue amando y aún así, con todo ese amor que Él tiene sobre Él, decide cargar sobre Él toda su ira. Cuánto amor por nosotros. Y decide tratarlo como si Él hubiese vivido tu vida, como si Él hubiese vivido mi vida. Jesús fue tratado como lo que tú eres. Si quieres saber cuál es el justo castigo para un mentiroso, puedes mirar a la cruz. Si quieres saber qué merece aquel que no honra a su padre y a su madre, mira a la cruz. Si quieres saber qué es lo que merece el que copia en un examen, mira a la cruz. O el que miente en la declaración de la renta, mira a la cruz. Merece el infierno. Y sin embargo, Jesús se ofreció para bebérselo por ti y por mí. ¿Para qué? Para que si ahora crees en Él, el Padre pueda tratarte a ti como si hubieses vivido esa vida perfecta. Si crees y te arrepientes, tus pecados pasan a ser juzgados en la cruz del Calvario y la justicia de Cristo se te aplica a ti. Dios te trata a ti como Jesús merecía ser tratado por sus actos. Y hermanos, ¿qué es lo que merecía Jesús por esa vida perfecta? Esa vida de obediencia. Él merecía estar en esa danza trinitaria, ser tratado con amor por parte del Padre. Él merecía el beso de su Padre, merecía el bien hecho. Pues bien, eso es lo que Dios te ofrece a ti. Por la vida, muerte y resurrección de Jesús, el Padre hizo segura la salvación de muchos y por consiguiente la reentrada a ese banquete trinitario. Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, si te has arrepentido y has creído en Él, Dios te introduce de nuevo en esa danza de la que nunca debimos salir. Esa danza de amor eterno, el lugar en el que saciar toda nuestra ansia de felicidad, amando a Dios, pero sobre todo siendo amados por Él, sabiéndonos eternamente amados, sobrenaturalmente amados. Y además, un lugar en el que poder conocer día a día, íntimamente, al Dios eterno. No se puede bendecir más a una persona. El cristiano es, por definición, una persona feliz. Feliz. Infeliz y cristiano son contradictorios. No se puede ser cristiano y vivir en infelicidad. Sean cuales sean las circunstancias. Sean cuales sean. ¿Por qué? Porque su Padre lo ama. Y porque ese amor es incondicional. Y no depende de si yo le amo mucho o le amo poco. No depende de si oro más o oro menos.
No depende de la cantidad de horas que paso semanalmente leyendo la Biblia. No es un amor proporcional a la cantidad de conocimiento teológico que yo tengo. Dios me ve como Él veía a su Hijo. Y por eso Él puede amarme de esa forma. Y Pablo y Silas lo saben. Lo saben. Y allí, en aquel calabozo, en aquella prisión injusta, terrible, donde les duele la espalda de las llagas, están injustamente condenados. No sienten quizá los pies por la presión que el cepo ejerce sobre ellos. Tienen frío, huele mal y su padre los ama. Tienen un buen padre que quiere lo mejor para ellos. Y no solo que quiere lo mejor para ellos, sino que les da lo mejor para ellos. Que estuvo dispuesto a entregar su posesión más preciada a su propio Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa realidad sobrepasa cualquier otra. Hace poco tuvimos la bendición de poder estar en la boda de mi hermano, Samuel y Teresa, y la verdad es que fue un día increíblemente feliz, especialmente para ellos. Uno de los mejores días de su vida, sin duda. Tú imagínate que estando allí, después de la ceremonia, en el convite, yo me acerco en ese momento a Samu y le digo, Samu, te tengo que decir algo. Tengo una muy, muy, muy mala noticia para ti. Y Samuel me mira preocupado y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo me acerco y le digo, mira, es que el Barça ha perdido con el Mallorca. ¿Qué pensaría que mi hermano me contestaría en ese momento? Que le da igual, que le da igual. Me da completamente igual lo que haya hecho el Barça. Es una tontería minúscula comparado con la alegría que tengo de que me estoy casando. Hoy el fútbol no me importa. Sencillamente no me importa. ¿Tú crees que el Barça me importa lo que haga o deje de hacer? ¿Crees que un partido de fútbol va a arruinarme la fiesta? No. No tiene comparación. Pues, hermanos, la fiesta que Pablo y Silas tenían en aquella prisión, en aquel calabozo, nada ni nadie podía pagarla. Ni los latigazos, ni el dolor, ni los pies en el cepo, ni el olor, ni el frío, nada podía pagarla, porque no había punto de comparación. No hay punto de comparación entre el hecho de que te estás casando con el hecho de que el Barça ha perdido un partido. Igual que no hay punto de comparación entre el hecho de que te duele la espalda por los latigazos con el hecho de que Dios te ha incluido en el banquete divino. No hay punto de comparación. Hermanos, es incompatible ser cristiano con vivir arrastrando los pies. Si te has arrepentido de tus pecados, si has creído en Él, si te has convertido, entonces eres el ser más agraciado del planeta. No se puede bendecir más a una persona. Vivir en la tristeza sería ridículo. Y además, sería un desprecio a Dios y un desprecio al regalo que Él te ha dado. Y sé que aquí hay personas que se sienten identificadas con esta fiesta en el corazón de la que hablo, pero también estoy seguro de que aquí hay personas en este lugar que piensan, yo no conozco ese gozo del que hablas. Para mí la vida entera parece una cuesta arriba, continua, y cada paso se me hace un poco más difícil que el anterior. Por cierto, quiero hacer un paréntesis, no quiero que se malentienda lo que estoy diciendo. Esto no significa que un cristiano no pueda entristecerse por cosas. La Biblia dice que Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. ¿Cómo puede llorar a alguien que es completamente feliz? Bueno, son cosas diferentes. Ciertas circunstancias pueden e incluso deben entristecernos. Pero esta tristeza es sana. Si no es una tristeza pecaminosa, esta tristeza nunca va a tener el poder de apagar la fiesta que se encuentra en lo más profundo del alma y que es independiente de cualquier factor externo que nos pueda ocurrir. Porque, hermanos, el Dios que ha creado las galaxias, las ha puesto en movimiento, el Dios que creó las estrellas y las conoce por su nombre, el que sustenta el universo con la palma de su mano, y no solo eso, el Dios santo, el eterno, el todopoderoso, me miró, me amó
y envió a su Hijo a morir por mí. Y me hizo su Hijo. Ese es un privilegio que ni siquiera los ángeles tienen. Hemos sido mayormente bendecidos que ellos, porque ellos tienen el privilegio de poder llamarlo Señor, pero yo le puedo llamar papá. Y puedo recostarme en su regazo. Hermano, si estás viviendo la vida arrastrando los pies, o bien no has entendido el Evangelio, o bien no vives pensando en él, se te olvida. Porque el Evangelio es la noticia de las noticias. Debería emocionarnos, debería hacernos saltar, reír, llorar de alegría, bailar si es necesario. Pero a veces parece que nos importa más el partido del sábado que la obra de Cristo. A algunos parece que es más motivo de celebración la graduación de mi hijo que tener al Espíritu Santo morando dentro. Parece que nos importa más que nos hayan subido el sueldo que el hecho de que mi Padre me ama. Vivir emocionados, sorprendidos por la gracia de Dios, nos hace realmente humanos, porque hemos sido creados para vivir en el asombro. Y nuestra alma se atrofia si no vive así. No ha sido diseñado para arrastrar los pies. No ha sido hecho para eso, ha sido hecho para volar. Porque Dios me amó, aleluya, Dios me amó. ¿Y sabes qué más? Vivir en la alegría también va a ser un testimonio para que los incrédulos crean. Porque, he dicho antes, todo el mundo busca la alegría. Todo el mundo busca la alegría. Si imagina que hay un objeto que sale a la venta, que todo el mundo quiere, pero que nadie lo tiene porque nadie lo encuentra donde está. Y de repente yo salgo a la calle con ese objeto en mi mano. La gente me va a parar y me va a preguntar, ¿dónde lo has conseguido? Yo también lo quiero. Pues hermanos, cuando la gente vea nuestra alegría, también la va a querer, también la va a buscar, también nos va a preguntar. Mira lo que sigue diciendo el texto en el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dios hizo sobrevenir un gran terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron de par en par, las cadenas de los presos se soltaron y entonces a los presos que estaban allí se les abrieron dos caminos. El primero hacia la libertad y la alegría y el segundo hacia la calle. El primer camino hacia el calabozo de más adentro, donde estaban Pablo y Silas y sabían que allí había algo que no era normal, porque los habían escuchado cantar. Porque tenían que estar llorando, pero estaban cantando. No era normal que dos tipos golpeados con látigos y con los pies en el cepo estuviesen cantando y llorando. No era normal. Esos hombres sabían algo que les podía cambiar la vida. Y cuando se abrieron las puertas de la cárcel, todos los presos fueron allí. Y el carcelero, llegando después y viendo aquella situación, las puertas abiertas, las cadenas sueltas, él pensó que todos habían escapado y se iba a quitar la vida. Pero Pablo dijo, no. Estamos todos aquí dentro. Esos hombres que están allí acompañando a Pablo y Silas son criminales. Pablo y Silas no lo son. Ellos están allí injustamente. Están allí por haber cometido una acción buena, justa. Pero el resto que están allí son criminales. ¿Vosotros qué creéis que pasaría si vamos a la prisión de Córdoba y abrimos las puertas? Saldrían. Por lo menos la mayoría de ellos. Pero no. Ellos van allí al calabozo de más adentro, porque cuando ven cómo la gracia se ve reflejada en la vida de alguien que ha sido abrazado por Dios, eso atrae, eso llama la atención. Y allí están. Y el carcelero es sorprendido por esto y les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y, hermano, quiero hacerte una pregunta. ¿A quién se le abrieron las puertas de la cárcel? ¿Fue a Pablo y Silas? ¿O fue al carcelero?
Porque en realidad Pablo y Silas, cuando se abrieron las puertas, ellos no se movieron. Ellos se quedaron allí. En otras ocasiones Dios sí había liberado de la prisión a siervos suyos, ¿no? Como en el caso de Pedro. Pero en este caso Dios no abre las puertas para que Pablo y Silas huyan de allí. Él abre las puertas para que el carcelero pueda entrar. Y él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en esa pregunta tan corta, él está reconociendo dos cosas que son fundamentales para poder presentarse delante de Dios en arrepentimiento y fe. En primer lugar, esta pregunta reconoce de forma implícita que Pablo y Silas saben algo y viven algo que puede salvar a un pecador. Porque si no, no les preguntaría. Ellos saben algo. El Dios de Pablo y Silas es verdadero Dios y verdadero Salvador. Y en segundo lugar, esa pregunta reconoce que él mismo es un pecador que necesita un Salvador. Él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si él no se reconociese pecador, no preguntaría, porque se pensaría que él está ya a salvo. Pero haciendo esa pregunta, él está reconociendo que necesita ser salvado. Y cuando una persona tiene estas dos cosas claras, entonces está en un terreno donde la gracia puede fluir como un río. En primer lugar, necesito ser salvo. Y en segundo lugar, Dios me puede salvar. Y entonces Pablo le dice, cree. Tan sencillo como eso. Cree. Y la Biblia nos dijo, para gloria de Dios, que él creyó. En el versículo 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Una vida cristiana que se goza en Dios en cualquier circunstancia es un grito al mundo diciendo que Jehová es Dios, que Él es bueno y que Él me ama. Cuando el mundo nos vea siendo felices, saltando de alegría, eso va a adornar el Evangelio. Eso atrae, eso llama la atención, porque la gente vive buscando la felicidad de un lado a otro. Pero de igual forma, y aquí tenemos que tener cuidado, el otro extremo puede ser un tropiezo. Una vida apática, arrastrando los pies, va a ser un tropiezo para nuestra predicación del Evangelio. ¿Cómo convences a alguien de que venga a los pies de Cristo si vives día sí y día también resoplando por lo dura que es tu vida? Hermanos, nadie quiere vivir así. Si yo vivo de una forma apática y le digo a alguien, ven a conocer a mi Dios, él va a decir, no quiero. Por lo tanto, una vida gozosa en cualquier circunstancia es un adorno al Evangelio y una vida apática es un tropiezo para el mismo. Hermanos, ya estoy terminando. El camino es estrecho, es angosto, es difícil, pero es feliz. Es feliz. La vida cristiana es una vida feliz, es gozosa. En el calabozo de más adentro, en tu trabajo, en la crianza de tus hijos, en cualquier circunstancia, es una vida alegre. No existe un cristiano desgraciado, al igual que no existe el agua seca. Es una contradicción de términos. Mi Padre me ama, ha dado a su Hijo por mí y puedo reír en medio de mi lunes, puedo cantar, puedo montar una fiesta en mi corazón. Mi Padre me ama. He sido incluido en el banquete divino. Hermanos, si esto no te emociona, por el amor de tu alma, te pido que ahí donde estás le pidas a Dios que Él abra los ojos de tu corazón. Pídele a Dios que Él no te deje vivir con esa venda en tus ojos, que no te dejan ver. Y que Dios pueda despertar tus emociones también, para que puedas sorprenderte con este amor. Que no salgas de este lugar tal y como has entrado. Pídele que Él despierte esa fiesta en la profundidad de tu alma, que Él te haga saltar de alegría. Si entiendes esto, todos tus problemas, por muy grandes que sean, van a pasar a ser secundarios a la luz de esta verdad. No digo que van a desaparecer, sino que el tamaño de los mismos te va a parecer mucho más pequeño, mucho menor ante la grandeza de esta realidad. He sido incluido en el banquete divino. He sido incluido en esa coreografía. Mi Padre me ama. Mi Padre me ama. Pido a Dios que Él te abra los ojos para que puedas verlo, para que puedas experimentarlo. Que Dios te permita encontrar esa alegría que no depende de las circunstancias.
esa alegría inamovible que se ancla en algo que no cambia, que se ancla en el amor incondicional del Padre, en el amor incondicional del Padre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tú has querido revelarte a nosotros. Señor, y gracias porque en nuestro pecado tú nos miraste, nos amaste y diste al Hijo de tu amor, al Hijo al que tanto amabas. Quisiste destrozarlo por amor a nosotros, Señor. Gracias por ese amor que no podemos entender, que no podemos calibrar, pero que por tu gracia podemos creer y podemos experimentar, Señor. Señor, yo te pido que tú avives una fiesta en nuestra alma, Señor. En cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos vivir la vida cristiana tal y como tú quieres, Señor. Que podamos vivir en la alegría, ya sea que estemos en una situación difícil o más fácil, ya sea que estemos aquí en este lugar, en la iglesia, o en nuestra casa, o en nuestro trabajo. Señor, que podamos vivir llenos de gozo, llenos de alegría, porque tú has querido amarnos, Señor, porque tú nos has incluido en ese banquete divino. Señor, muchas gracias, Señor, y que podamos tener esto en mente por el resto de nuestros días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.